Cuando el Rey de Gloria entra, lo cambia todo en mí. Cuando su presencia viene, no puedo salir de aquí. ¿Cuántos me pueden dar un fuerte aplauso para el Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Aleluya. Podemos dar las luces en esta tarde. Aleluya. Que bendito sea el nombre del Señor. La verdad es que la presencia de Dios está en este lugar. Y estábamos disfrutando con nuestro hermano David, que si hubiera él seguido, pues Dios nos hubiera bendecido también. Pero si les soy sincero, en esta tarde yo tengo una palabra para compartir con ustedes, sabiendo y entendiendo que nada puede dar el hombre si primeramente no lo recibe del cielo. Pero tampoco traigo ninguna nueva revelación porque no hay más. Tampoco soy una fuente, sino que de alguna manera, a mi manera, ya me conocen, hermanos. Quisiera transmitirles un mensaje, una verdad, una enseñanza de la parte del Señor. Aleluya. Quisiera compartir, para partir desde algún versículo, algún pasaje, un versículo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 19, y dice así la palabra del Señor. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen
Y atención, querida iglesia, y dice que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Examinando un poco la biografía de Juan el Bautista, podemos ver que después de los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, vemos que después Dios, como ha prometido, lanza a alguien, a un mensajero que va delante del Mesías para prepararle el camino y anuncia el siguiente mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora vemos que Juan empieza a predicar, que Juan empieza a lanzar ese mensaje, hasta tal punto que muchos de las multitudes y muchas de las personas que le escuchan ese mensaje lleno de gloria, lleno del poder de Dios, acaban preguntándole, ¿eres tú el Cristo? Y él tiene que confesar, yo no soy el Cristo. Pero para mí, lo que verdaderamente me llamaba la atención y donde quisiéramos partir en este mensaje es esa pregunta tan peculiar, tan extraña, tan entrañable, ¿verdad? Y es, ¿tú quién eres? Yo leyendo estos días este pasaje y este versículo concretamente, me hacía también esta pregunta. ¿Qué hubiera respondido yo si a mí me preguntan que quién soy? Y hoy vamos a hablar de la identidad. Hoy vamos a hablar de quiénes somos. Seguramente muchas veces, en muchas ocasiones, nos hemos mirado al espejo, hemos analizado la situación y hemos dicho, ¿quién soy yo, no? Pues, según los expertos, según los entendidos, la identidad de una persona se compone principalmente de 3 pilares, de 3 puntos, de 3 apoyos. Y el primero de todos es la educación. Es decir, aquellos valores, aquellas enseñanzas, aquel conjunto de aprendizaje que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida y que lo hemos ido adquiriendo, y dicen los entendidos que desde los 4 hasta los 6 años es cuando se empieza a forjar nuestro carácter. Es decir, la manera de que nosotros reaccionamos cuando algo nos afecta, cuando nos hacen sentir de una manera, ese es nuestro carácter, la manera en que nosotros reaccionamos ante las cosas. Y dicen los expertos que entre los 4 y los 6 años ya se forja nuestro carácter. También dicen los expertos y los entendidos que entre los 12 y los 14 años se comienza a forjar nuestra personalidad. Es decir, cómo gestionamos nosotros todos esos sentimientos que hay aquí dentro, cómo empezamos a pensar conforme a nuestro intelecto, a desarrollar nuestra conciencia, y ahí empieza nuestra personalidad, es decir, nuestra persona. Por lo tanto, una de las cosas de nuestros pilares que componen nuestra identidad es nuestra educación. Pero no solamente se queda ahí, querida iglesia, sino que también una de las cosas que forjan nuestra identidad es la autoidentificación. ¿Qué significa la autoidentificación? Es decir, la capacidad que si nosotros pudiéramos sacarnos los ojos y ponernos para adentro y mirarnos hacia adentro a nosotros mismos, es cómo nos definiríamos nosotros. ¿Cómo nos definimos nosotros? ¿Cómo nos identificamos nosotros? Y esto es un peligro. A veces esto es un arma de 2 filos, porque muchas veces no coincide como yo me identifico a como yo soy en realidad. Porque yo me puedo considerar una persona noble, una persona seria, una persona respetable, pero a veces puede que eso no se corresponda con la realidad. Y muchas veces tendemos a valorarnos de menos, a menospreciarnos, y otras veces tendremos a supervalorarnos, es decir, a crecer en nosotros ciertas cosas de creernos superiores. Por lo tanto, la autoidentificación también es algo muy inestable. Y por último, uno de los últimos pilares que componen nuestra identidad, según los entendidos, querida iglesia, es la otreidad. Este palabra tan extraño, la otreidad, hace referencia a los otros. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos tienen los demás? ¿En qué estima nos tienen los demás? Eso es la otreidad. Y por suerte o por desgracia, lo que los demás piensen de nosotros, lo que los demás digan de nosotros, también forma parte de nuestra identidad. Pero podemos ver que estos 3 pilares muchas veces hacen romper nuestra identidad. Porque estos 3 pilares muchas veces se tambalean, no están completos, no están del todo definidos, no están del todo desarrollados, y por lo tanto
tendemos a tener una imagen rota, una imagen que no se corresponde con la realidad y una imagen que muchas veces nos hace preguntarnos, ¿quién soy yo? Por eso vemos que la educación a veces se tambalea, porque a veces nosotros hemos recibido unos buenos valores, es verdad, que nos han dado unas buenas enseñanzas, que nos han enseñado cómo conducirnos en nuestra vida, pero muchas veces tienen que decirnos qué poco te pareces a tu padre. Que esos consejos no los has cogido bien y muchas veces fracasamos en ese aspecto. Y muchas veces, por desgracia, mejor dicho, no tenemos un ejemplo o una referencia en la que fijarnos. Por lo tanto, nuestra educación, esos valores faltan, no están, mejor dicho. También podemos ver, en ese ejemplo lo podemos ver en Mefibosé. Si nos fijamos en la historia, todos la conocen, querida iglesia, vemos que es un joven con un futuro prometedor, criado en la casa real, pero que dice la palabra que de repente han prendido a la casa real, que los están persiguiendo, y una de las criadoras, una que la cuidaba, iba corriendo, se tropieza, se cae, y aquel futuro de aquel hombre se queda truncado para siempre, hasta el punto que se queda lisiado de los pies, apartado y viviendo en Lodebar. Si se fijan, queridos hermanos, querida iglesia, este hombre llamado Mefibosé, este joven llamado Mefibosé, vemos que ha tenido una falta de educación, le han faltado sus padres, se ha criado en un ambiente hostil, no ha tenido referentes positivos y por lo tanto ese pilar que construye su identidad falta, no está. También podemos ver en la autoidentificación que también fracasa. ¿Puedes tocar un poco, por favor? Vemos que la autoidentificación también fracasa muchas veces, por lo que hemos dicho antes, que a veces tendemos a menospreciarnos, a no darnos el valor que tenemos, como le pasó a Moisés, cuando se enfrentó a aquella zarza, en la que era Dios el que le estaba llamando, y le dice que él le está llamando para sacarle del pueblo, y él dice, pero yo, no, mejor mi hermano, que habla mejor, que sabe más, que es más capacitado, que tiene más recursos. Y se menosprecia. Se tiende a identificar con menos valor del que tiene. O por lo tanto, en el lado contrario, podemos ver a ese joven rico. A ese joven rico que le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice Jesús, pues guarda los mandamientos. Y le dice, si esos yo los estoy guardando desde mi juventud, si soy un fiera, si no hay nadie como yo. Y el Señor le tiene que decir, pues vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Vemos que aquí tenía una autoidentificación, que se creía justo, que se creía santo, pero no estaba adaptada a la realidad. Y eso nos pasa muchas veces, que somos una montaña rusa, que a veces nos creemos lo mejor, de lo top, de lo number one, y otras veces nos vemos por los suelos, que creemos que somos lo peor del mundo. Por lo tanto, este pilar también a veces se tambalea, fracasa y no nos permite tener una identidad firme, constante como tiene que ser. Y por último, ya lo saben, lo que piensen los demás, podemos ver a David, ¿no? Cuando aquel profeta llamado Samuel le va a ungir y va a la casa de Isaí y ve al primero, al fuerte, ve al otro, ve al que tiene capacidad. Y la gente, ¿qué veía en David, hermanos? ¿Qué veía en David? Veía a un pastor, veía al menor, no le esperaban para comer, le menospreciaban, pero en cambio, hermanos, ¿qué veía Dios? ¿Qué veía Dios? Dijo, este es conforme a mi corazón. Por lo tanto, podemos ver que la identidad se compone de unos pilares que son muy inestables, que son muy efímeros, que como se nos caiga uno, de repente tenemos lo que llamamos una crisis de identidad, como le pasó a Elías debajo del enebro. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. ¿Qué te ha pasado, Elías? ¿Qué te ha pasado? Y podemos ver tantos ejemplos a lo largo de la historia bíblica de gente que los pilares fundamentales de su identidad han fallado. Y entonces es cuando tenemos esa crisis de identidad que no sabemos quién somos. Por eso podemos ver a Pedro que se vuelve otra vez a pescar. Por eso podemos ver a esos dos discípulos que se van camino a Emaús. Por eso podemos ver a tanta y tanta gente que compra un billete y se va a Tarsis. Has perdido la identidad. Se han tambaleado esos pilares que te han impedido tener una identidad de quien tú eres realmente. Pero, querida iglesia, en esta tarde yo tengo un mensaje de parte de Dios para ustedes.
Yo vengo a recordarles, no vengo a traer nada nuevo, querida iglesia, yo vengo a recordarles lo que ustedes son. Y son unos hijos y unas hijas de Dios. Y estamos de enhorabuena porque dice en 2 de Corintios capítulo 5 y verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Por lo tanto, querida iglesia, no sé si quizás no ha recibido unos valores que le permitan tener desarrollada una identidad correcta en cuanto a la educación. No sé si quizás ha tenido una autoidentificación que no se corresponde con la realidad, pero dice el libro de Romanos que nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. No sé si quizás los demás han dicho que usted no vale, que usted no sirve, pero déjenme decirles algo. Hay una verdad mucho más superior. Hay una noticia mucho más superior que genera nuestra identidad y es que somos nueva criatura. Esa nueva criatura, estamos hablando de una nueva identidad. De una identidad que no está basada, querida iglesia, en lo que hemos hecho, en lo que hemos andado, en lo que hemos visto antes. ¿Qué va? Sino una identidad mejor. Una identidad real. Una identidad en Cristo. No sé si quizás en esta tarde usted se está haciendo la misma pregunta que le hicieron a Juan el Bautista. No sé quién soy. A veces hago las cosas muy bien, pero otras fracaso. A veces estoy en lo más alto de la cúspide, pero otras veces me quedo en la ladera, no lo sé. Estoy fluctuando, como dice Pablo. Pero en esta tarde vengo a recordarles que ustedes tienen una identidad en Cristo. Por lo tanto, nuestra identidad no está definida por nuestros errores ni por nuestro pasado, sino que está definida por lo que Él hizo por nosotros. Nuestra identidad, querida iglesia, presten atención, nuestra identidad no está reflejada en un espejo, no está reflejada en la cruz. Por lo tanto, querida iglesia, estamos de enhorabuena y yo creo que el mensaje se está entendiendo y no voy a extenderme mucho más. Creo que tenemos que fijarnos más que nunca que nuestra identidad no debe estar basada en aquel pasado, en aquellas malas experiencias, en aquello que pudimos hacer y no hicimos, o en aquello que no debíamos de hacer y en cambio sí lo hicimos, sino que tenemos que estar basados en que somos hijos e hijas de Dios. Estamos de enhorabuena porque ¿saben cuál es nuestra identidad en Cristo? Dice Juan capítulo 1 y verso 12, dice, y a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, ya no somos huérfanos, ya no tenemos valores, sino todo lo contrario. Ahora somos hijos, ahora tenemos una identidad, ahora tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros, que nos cuida, que nos educa, que nos guarda, que dice que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros. Tenemos una identidad en Cristo. Pero ¿qué más? Dice Romanos 8, capítulo 8 y verso 17, y dice, y si somos hijos, también somos herederos de Dios. Y también somos coherederos en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no solo tenemos identidad en el presente, sino tenemos una herencia en el futuro. Tenemos una identidad firme. ¿Qué más? Dice Romanos 8:37, dice, porque nosotros, esto es los que creen en Jesús, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice Romanos 3:24, dice, nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Por lo tanto, no estamos huérfanos, no estamos solos. Tenemos una identidad de hijo, tenemos una identidad de herederos, tenemos una identidad de justicia. Somos justificados no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, no por nuestra valía, ¿qué va? Sino que somos justificados mediante su gracia. Dice Mateo capítulo 5 y verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Y para qué sirve ser la luz del mundo? Dice Primera de Pedro, dice, presten atención, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, Dios nos ha dado una identidad de hijos. Dios nos ha justificado. No somos cualquier cosa. Tenemos una identidad firme en Cristo. Y somos llamados para anunciar las virtudes. Para aquellas personas que quizás sientan
que no tienen identidad, que sientan que no valen nada, que sientan que sus errores ya le han marcado para siempre, que sientan que no han tenido la oportunidad. Déjenme decirles otra vez el versículo de 2 de Corintios, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la pregunta del principio, creo que se ha entendido el mensaje. Tenemos una identidad en Cristo. La pregunta del principio, ¿tú quién eres? Somos hijos de Dios. Me gustaría terminar de esta manera. Yo les pregunto a ustedes quiénes son y ustedes me responden, somos unos hijos de Dios, ¿vale? ¿Usted quién es? Un hijo de Dios. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Y usted quién es? Un hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Podríamos seguir hablando mucho más acerca de los derechos y los deberes de tener una identidad real en Cristo, pero yo creo que se ha entendido el mensaje. Así que muchas gracias por escucharme, espero haberles sido de bendición. Voy a pedir al coro que entone una alabanza y vamos a prepararnos para pasar los servicios de las ofrendas, y ya el pastor con todos ustedes. Que el Señor